Tengan muy buen día, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto dominical cantando los himnos, ¿no? A Dios. Vamos a cantar el primer himno, himno número 160, ¿qué me puede dar perdón? Sí, himno número 160, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Meo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Viene de salud mi virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno número 484, ¿cómo podré estar triste? ¿Mm? Sí, himno número 484, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y
cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido por, si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan a solo Él me levanta, me da seguridad, tan a solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Vamos a cantar un himno más, el himno número 442, Día Feliz. Himno número 442, Día Feliz. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en mí lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carnecí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo y con placer seguí, su voz conoce todo fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carnecí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carnecí, salud de mi alma enferma fue. Sí, hermanos, en esta mañana vamos a alabar otro himno,
El himno número 319, Dulce Comunión. ¿Sí? Himno número 319, Dulce Comunión. Sí, disculpen. Este otro. Sí, vamos a cantar el himno número 222. Maravilloso es.
esta mañana vamos a alabar hasta aquí. Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, hoy también no tenemos culto dominical aquí en la iglesia. Dios nos permite escuchar la palabra. También quiero saludar a los hermanos que están conectados, ¿no? En el Facebook, en el YouTube. Y de verdad, no, es una gracia que los hermanos de diferentes lugares puedan escuchar la palabra del Señor. Amén. Este tiempo, Pastor Andrés está de viaje, ¿sí? Preparando, ¿no? Un gran evento a nivel internacional, ¿sí? Se vienen 2 eventos, ¿no? En México y en Estados Unidos. Espero que los hermanos puedan orar, de verdad. Realmente Dios va a trabajar grandemente, ¿sí? Entonces, en esta mañana yo quiero invitar al diácono Fortunato Yujra, quien va a orar por el culto de esta mañana. Adelante, diácono. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos, Señor, un día más, Señor, para escuchar su palabra. También, Señor, te pido por los hermanos que aún no están llegando, Señor, usted mismo puede traerlo para que juntos podamos alabar y glorificar tu nombre y escuchar tu palabra a través del siervo. Este tiempo, Señor, la iglesia está por comprar el terreno. Señor, usted denos un corazón para ofrendar, para diezmar. Señor, confiando en tu palabra, podemos avanzar, Señor. Nosotros hace 20 años, Señor, que estamos viviendo delante de ti. Podemos ver su obra. Aunque nosotros para la iglesia hemos ofrendado muchas veces, pero nunca hemos fracasado, Señor. Ayúdenos, Señor, a avanzar. No para nosotros, sino para los jóvenes que van a venir. Los jóvenes que están viviendo en la iglesia, muchos universitarios, los profesionales que estarán en la iglesia, Padre. También, Señor, te agradezco, Señor, por las actividades de la iglesia que este mes va a haber a través de los diáconos, los seminarios. Señor, usted nos puede dar esa gracia, Señor, en cada lugar, cada provincia. Señor, abrir nuestra boca y testificar tu evangelio, Padre. También en esos lugares, Señor, usted puede preparar corazones de las personas, Señor. Ellos podrían escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te agradezco, Señor, por todo esto. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. En esta mañana, entre los hermanos, ¿quién desea pasar a testificar? Libremente puede pasar para compartir, glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos y hermanas y diáconos, buenos días. Y así una vez más, aprovechando el tiempo de testimonio, ¿no? Y qué hermoso que estamos acá, estando una vez, un día más, en presencia de Dios. Y así también pues los hermanos que están conectados de la misma manera, ¿no?
y el corazón se une. Y así también, pues, hermanos, ¿no? Que anterior domingo, lo más siguiente que no estaba, ¿no? Que tenía una familia que perdió, de esa manera no podía estar acá. Entonces yo tenía que estar acompañando lo que es compartir la palabra, nuestra salvación que hemos recibido, tan hermoso que nos ha mostrado. Y así también, pues, compartir con ellos era para mí una alegría, ¿no? Hay otros que me han escuchado y hay otros que no, pero ha sido muy hermoso, ¿no? De esa manera que yo no podía estar. Y así también, pues, nosotros que otra bendición, gran bendición que vamos a tener, ese terreno que ya está hecho, ya está en nuestras manos. Y así el único es disponer nuestro corazón, unificarle. Único nomás nos falta, hermanos, ¿no? Y también aquellos hermanos que están conectados, y de la misma manera, y así, hermanos. Yo quería compartir una palabra, ¿no? Y del libro San Juan, capítulo 5, y versículo 3, adelante. Bueno, hermano, versículo 3, capítulo 5, versículo 3. En esto vacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de agua, porque un ángel que descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua queda sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿qué quieres ser sano? Señor, sí, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando agita el agua, y entre tantos que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levanta, toma tu lecho, anda, ¿no? Y así, hermano, ¿no? Esa palabra yo quisiera compartir, ¿no? Y preferimos cada uno, ¿no? Hay veces nosotros así viviendo en el mundo, y en esa condición vivimos, ¿no? Que yo, por ejemplo, he vivido no 38 años nomás, yo he vivido como 57 años, así, paralítico, ciego, así he vivido. Entonces, a veces, claro que nosotros esperamos siempre el deseo en el mundo. ¿Qué puedo hacer? Que mira mis hijos que tengo que hacer matrimonial, mis hijos que tienen que hacer así, pero la verdad no es así, ¿no? Lo que he entendido, ¿no? Y nosotros esperando la voluntad de alguien que nos jale siempre, ¿no? Y para mí, ¿cuál es el estanque para nosotros, no? Es la iglesia para mí. Y así yo, cuando yo conozco la vida de salvación, recién he entendido por qué estaba cojo, y por qué era mudo, por qué era ciego, ¿no? Y tantos años que anda paralítico, ¿no? Así que, hermanos,
así también pues nosotros, ¿no? Aquellos también que viven en el mundo, y nosotros debemos así hablar, ¿no? Sabiendo que las cosas que el Cristo nos abre nuestros ojos y a lo que éramos cojos andamos y todo. Y así que hermanos, y aquellos que es muy duro, ¿no? Hasta nosotros mismos éramos duros escuchar la palabra cada uno. No creo que, por lo menos el llegar voluntariamente, no creo, no debe haber mucho. Siempre esperamos la dificultad que nos pase. Y entonces, que no esperemos, ¿no? A los hermanos que viven en el mundo, siempre animales, ¿no? Siempre decir, ¿no? Como dice, yo por ejemplo tenía una comunión, ¿cómo puedo compartir? Le digo, y algo con el pastor Gabriel aquí, bueno, pastor, ¿y cómo has llegado? Y la misma puedes compartir. Tú empiezas a caminar, y con la misma pie puedes, que él puede caminar, como así empieza a caminar, bueno, dale la misma testimonio, no podía decir nada, bueno, así que hermanos, y hasta aquí voy a compartir, y gracias hermanos. Muchas gracias. En esta mañana también vamos a invitar a hermana Laura, ¿sí? Ya también nos va a compartir su testimonio. Es una voluntaria, ¿no? Que ha estado acompañando aquí juntamente con todos los jóvenes. Y bueno, vamos a recibirla. Sí, adelante, hermana, por favor. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Laura Cruz. Algunos de los hermanos me conocen, ¿no? Y ya estoy aquí en la iglesia como voluntaria más de un año, ¿no? 1 año y 2 meses. Y agradezco, ¿no? a Dios este tiempo que me permitió estar dentro de la iglesia, porque pude aprender muchas cosas, ¿no? Más que todo la vida de creencias, ¿sí? Yo nunca pensé venir a la iglesia aquí a La Paz, ¿no? Porque siempre tenía, ¿no? planeada mi vida, qué es lo que voy a hacer, así. Anteriormente, ¿no? Cuando testifiqué, ¿no? Una vez, cuando llegué, y ahí comenté, ¿no? que yo había recibido la salvación cuando tenía 11 años. Y nunca, ¿no? me sujetaba de los siervos, así. Sí participaba de los cultos, en las actividades, así, pero no podía conectar mi corazón con Dios. Y este tiempo no pude aprender cómo Dios puede trabajar en nuestra vida, ¿no? por medio de su palabra, así, creyendo en su palabra. Así. Y yo estaba, ¿no? en el área de régimen penitenciario y pude ver cómo Dios trabajaba, ¿no? para abrir las puertas en los recintos. También por medio de esta área se llegó a muchas autoridades, ¿no? Como varias autoridades conocieron la fundación por medio de esta área. ¿sí? Yo nunca pensé, ¿no? que iba a ser así, pero Dios aún así trabajó, ¿no? aunque parecía todo un desastre al principio, porque ninguno del que estaba en esa área sabía, ¿no? cómo hacer, cómo empezar. Así. Y siempre había problemas, situación, ¿no? para poder avanzar. Así. Pero recibiendo la guía del pastor también podíamos avanzar, ¿no? Y yo tampoco pensaba que iba a estar en esa área, ¿sí? Pero Dios trabajó en mi vida de esta manera, ¿no? Y agradezco mucho a Dios por este tiempo que me ha permitido estar aquí en la iglesia, también conviviendo con los hermanos, ¿no? A mí no me gustaba convivir con mucha gente, siempre era solitaria, pero conviviendo, ¿no? con los hermanos, aquí es como, aunque siempre hay situaciones, ¿no? choque entre las personas, pero Dios nos muestra, ¿no? su obra en todos nosotros los que
vivimos en la iglesia y también los hermanos, ¿no? Dios siempre trabaja mediante los hermanos para poder anunciar su evangelio. Cuando llegué aquí recibí una promesa, ¿no? Que está en Jeremías 1:5. Y por esta promesa no podía avanzar este tiempo estando aquí en La Paz, porque siempre me condenaba yo, ¿por qué yo tuve que vivir así, menospreciando al siervo, menospreciando a la iglesia? Y tenía, ¿no?, también comunión con misioneras, y cuando llegué, y ella me decía, ¿no?, de verdad, si tú aprendes a escuchar al siervo, tu vida va a ser muy hermosa, así me decía, ¿no? Porque ella me decía, cuando el siervo te dice algo es porque Dios te dice, así me decía. Tú tienes que tomar como la palabra de Dios mismo, así me decía, ¿no? Y ahí yo podía comprender, ¿no?, el tiempo que yo había menospreciado a la iglesia, el siervo. Y también, ¿no?, en ese tiempo tenía mucha condenación así. Porque yo no podía sujetarme de Dios, así tenía como condenación, ¿no?, así, porque yo no merezco estar dentro de la iglesia, así, porque yo soy muy mala, así, no merezco estar en la iglesia, así. Pero aún así Dios tenía misericordia de mi vida, así. Por eso no me decía, misionera, tú tienes que aprender a escuchar al siervo y creer en la palabra, confiar en la iglesia, así. Y pasando, ¿no?, como una semana o 2 semanas recibí esta promesa, ¿no?, que dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, ¿no? Y de verdad al escuchar esta palabra, no llegaba a mi corazón así. Dios ya me conocía cómo soy yo, así, cómo es mi corazón, cuán malvada soy yo, así, Dios conoce. Pero aún así Él ya me había, ya me conocía, ¿no?, antes que me formase en el vientre de mi madre, así. También antes de que nacieses te santifiqué, dice, ¿no? Entonces Él aún sabiendo cómo yo era, ¿no?, así, pero Él me salvó. Él tiene un propósito, ¿no?, con mi vida, así. Por eso tengo agradecimiento, ¿no? Y estos días también leyendo la Biblia encontraba esta palabra que dice en Job 28:28, dice, ¿no? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Leyendo, ¿no?, esta palabra, podía ver, ¿no?, la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí?, el temor, y también la inteligencia es apartarse del mal, ¿sí? Dios me dio, ¿no?, esta salvación, ¿sí?, para poder anunciar su evangelio, ¿sí? Y estando este tiempo aquí podía aprender mucho, ¿no?, sobre todo del corazón de los siervos y de los hermanos, ¿sí? Lo último, ¿no?, que me dijo misionera, ¿sí?, me decía, tú no puedes hacer nada, me decía. Tú no puedes ni ayudar ni perjudicar a la iglesia, ¿sí? Solamente tú por gracia estás dentro de la iglesia, por gracia Dios te dio la salvación, ¿sí? Y Él también por gracia va a trabajar en mi vida, ¿no? Esa promesa también misionera me daba, ¿no? Y por eso tengo mucho agradecimiento, ¿no?, este tiempo que estaba dentro de la iglesia. Dios siempre me ha dado todas las cosas, ¿no?, estando aquí. Y también agradezco, ¿no?, a todos los hermanos que se preocupan, ¿no?, por los hermanos que vivimos en la iglesia. Y eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Y de verdad, ¿no?, dentro de la iglesia tenemos un programa muy especial que es el programa de voluntarios, ¿sí? También los hermanos, ¿no?, que tienen sus hijos pueden considerar esa parte muy importante. Pastor quiere formar, ¿sí?, como desde la iglesia, ¿no?, como aprendiendo a recibir especialmente la guía de sus siervos.
Amén, hermanos. Y de verdad, ¿no? A través de los diferentes programas, Dios grandemente está trabajando, ¿sí? Por la gracia de Dios nos permite, ¿no? Los jóvenes que apoyan, los diáconos, los guías de zona, los mismos hermanos, ¿no? Que anuncian el Evangelio en donde se encuentren prácticamente, ¿no? Y es una gracia de verdad. Entonces, en esta mañana, ¿sí? Vamos a presentar al grupo Canto de Esperanza. Ellos van a interpretar 3 alabanzas, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a recibirlos con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar Victoria en Jesús, El amor de Dios y Ha de venir. Entonces, una vez más, vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Sí. 1, 2, 3, sí. Sí, muy buenos días, hermanos. ¿Cuántos se sienten victoriosos en esta mañana? Creo que 2 o 3 nomás levantaron la mano, ¿no? ¿Cuántos están victoriosos, hermanos? Amén. Bendito sea el Señor, porque nos da la gracia también de poder alabar su nombre en esta mañana. Y agradecer también por una semana más y un nuevo día también de oportunidad que nos da el Señor. Amén. Nosotros siempre debemos estar, ¿no? Victoriosos, dice, en Jesús, porque Él es quien llevó la maldición que a nosotros nos estaba llevando al infierno. ¿Sí o no? Él se lo llevó por completo. Así que nosotros debemos vivir victoriosos cada día. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice Victoria en Jesús. Porque
Gracias. Sí, vamos a cantar una alabanza también. Verdaderamente Dios nos permite poder también avanzar a través del grupo Canto de Esperanza para poder también anunciar el Evangelio y también mostrar, ¿no?, el amor de Dios a todas aquellas personas quienes no conocen este Evangelio, ¿no? Pedimos también, ¿no?, siempre las oraciones y el apoyo también, ¿no?, de cada uno de ustedes, porque algún momento también decía, no es todos los momentos lindos como para poder ensayar y poder avanzar también. Siempre tenemos la dificultad, Satanás siempre está de por medio, ¿no?, para poder romper con este grupo también, ¿no? Pero por eso pedimos siempre la oración, el apoyo de todos ustedes y que también podamos alguna vez nosotros también acompañar a Pastor también, ¿no?, en los lugares que él pueda visitar también y podamos también nosotros llevar a través del canto y la alabanza el Evangelio también. Si vamos a cantar otra alabanza, el amor de Dios.
hermanos, muy buenos días. Es muy grande la felicidad de nosotros poder alabar a nuestro santo Dios. En esta mañana, ¿cuántos esperan el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puedo ver su mano? Sí, amén. Los que hemos recibido la salvación, esperamos esa mañana gloriosa en el cual nuestro Señor Jesucristo aparecerá entre las nubes, y ese día será realmente glorioso. Toda criatura lo verá. Por eso ha de venir. ¿Cuántos lo esperan? Todos, ¿verdad? Así que estaremos gozosos, felices, aunque la situación muchas veces se pinte de negro, pero con nuestro Señor Jesucristo todo se resolverá. Amén. Ha de venir.
Muchas gracias. Vamos a dar, por favor, una vez más fuertes aplausos. El grupo Canto de Esperanza, ¿no? Por la gracia de Dios, puede también alabar, ¿sí?, a Dios, y todos los domingos, ¿sí? Por eso, hermanos, vengan temprano, ¿sí? Podemos también hacer un repertorio, ¿no?, de muchas alabanzas. Amén. Sí, bueno, ahora vamos a pasar a la parte más importante, ¿no?, a la parte de la prédica. Esta mañana el diácono Alberto Mamani nos va a compartir la palabra. Voy a pedir a todos los hermanos, por favor, puedan apagar sus celulares o último ponerlos en modo vibrador, esto para no causar interrupciones. Entonces vamos a invitar al diácono Alberto. Adelante, diácono. Hermano, buenos días. ¿Cómo han escuchado la música? Yo a veces quiero bailar, ¿no? No sé si ustedes cómo se sienten, ¿no? Porque me gusta bailar, pero no pude, ¿no? Pero día del niño, es decir, día del padre, quería bailar, pero solo no tenía fe, por eso no he salido a bailar. Sí. Estoy muy como, hoy no tenía que estar aquí, pero ayer tenía aquí, o sea, yo tengo mi pueblo donde siembro papa, pero no, estaba viajando ya, de repente me dijo evangelista de aquí, tú tienes que estar en la iglesia, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le dije, no, pero tengo que ir porque tengo personal ya, gente que ya está, ahorita ya están trabajando full, ¿no? Entonces, pero me he acordado de una palabra, dice que Isaías, dice, deje limpio su camino, limpio sus pensamientos, ¿no? Si no puede votar mi pensamiento, entonces no puedo hacer la vida de creencia, así pensé, ¿no? Pero aunque tuvo algún choque allá, entonces yo le dije, voy a dejar mi pensamiento y voy a ir a la palabra de Dios o voy a hacer según la voluntad de Dios. Así he dejado mi pensamiento, por eso estoy aquí. No sé si está bien. Pero esta mañana poco vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar primer libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Sí, Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí, hasta versículo 10 hemos leído. No voy a sacar mi saco, pensaba que hace frío por aquí, calores. Parece que estaba, no sé, pero colocándome aquí me he puesto nervioso por eso. Calor.
porque afuera estaba haciendo así frío. Esta mañana, ¿no? No sé, pero un día estuve pensaba mucho para compartir la palabra. Y cuando he ido a Quimé, entonces tenía que pensar, por eso escuchaba la prédica de un pastor, escuchaba una vez, 2 veces, 3 veces o 10 veces así. Entonces ustedes saben qué es lo que yo he entendido después de escuchar 10 veces. Después yo quería predicar esa prédica, pero no he entendido nada. Ya no podía entender, por eso ya le he borrado, ya no puedo predicar esta palabra porque no entiendo tan bien. Entonces así me fui, ¿no? Ya después cambiando poco a poco, ahora recién nuevamente estoy escuchando, entonces ahora es un poquito más claro, así me siento, ¿no? Pero en esta mañana quiero decir, ¿no?, de que Dios, un día he recibido la salvación. Después de recibir la salvación, algo nuevo ha entrado en mi corazón. Por eso, cuando el Día del Padre quería bailar, porque mi niño bailaba, estaban bailando mis niños, ¿no? Me acordaba de que yo, después de recibir la salvación, quería predicar mucho el Evangelio. Así surgió. Por eso, cualquier persona que venga ya, por favor, puede escuchar. No conocía también la Biblia, por eso yo le decía, el que escucha, el que oye, el que cree, al que me envió, no hay más condenación, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así cada persona como se encontraba conmigo, entonces así le explicaba. Entonces, aquel tiempo, creo que año 1998, ¿no? Así, ese año. Algún hermano me dice que tú estás loco. ¿Cómo puede ser competencia conmigo? Me dijeron, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué ha pasado? Nosotros somos antiguos que participamos a la iglesia, pero tú recién has venido. Porque vos vas al parque, yo iba al parque a predicar, ¿no? Aunque aquel tiempo hablaba portugués. Porque tenía Biblia en portugués, pues leía en portugués. Porque no tenía otra Biblia, no sé por qué no lo he conseguido, pero así estaban. Entonces, alguna persona escuchaba, alguna persona ya está bien, pero también no sabía quién es Jacob, quién es fulano, no sabía bien. Por eso alguna persona decía aquí, Señor, próximo domingo voy a venir, después te voy a responder lo que está diciendo la Biblia. Entonces, próximo domingo escuchaba la palabra, después de escuchar, corriendo iba al parque, después escuchaba, explicaba, algunos estaban esperando, pero algunos no también. Así varias veces he hecho. Después ya quería traer a los chicos, entonces agarraba de la mano y llevaba al culto, ¿no? Al culto de niños. Después de llevar el culto de niños, como eran varios ya, no agarraba 2, ya eran 10. ¿Cómo era 10? Entonces ya se han perdido ya. Entonces, en tren está, ¿dónde está tal parada? Por favor, guardia, ¿puede retener a tal chico? Sí, ya. Entonces, aquel tiempo sus papás, su mamá no venían. Entonces, por causa de lo que le he hecho perder a los chicos, yo llamaba a su papá, tu hijo se ha perdido. Entonces su mamá venía, ¿dónde está mi hijo? Aquí es, después ya apareció, ¿no? Guardia agarrado. Aquí está tu hijo. Ahora yo no puedo más llevar a tu hijo porque son muchos. Entonces tú tienes que venir. Ya. Desde aquel tiempo los chicos también venían, o sea, su mamá, ya yo llevaba y sus mamás ya recogían ya. Poco a poco han escuchado el Evangelio, después recibieron la salvación. Hoy en día también participa a la iglesia. Así yo, recibiendo la salvación, así quería, como esta palabra dice que después de haber recibido la salvación, una persona como recibiendo la salvación ya vive muy bien según la voluntad de Dios. Aunque yo tenía mi forma de pensar o vivía según así lo que yo quiero, ¿no? Así, pero después de escuchar, claro, era jovencito todavía, ¿no? Ahora ya viejo, ya soy, parece. Pero aquel tiempo ya no hay problema, decía. Entonces, vivía nomás. Entonces, poco a poco, escuchando, anunciando el Evangelio,
ya era como ya edad de, como ya joven, edad de casarme. El pastor me dijo, cásate. No, yo no puedo casarme. Porque a mí me va a decir, fulana, cásate, y entonces ya me caso nomás. No puede ser así. Entonces no me caso yo, le dije. Entonces pasando así, ya vivía, ¿no? O sea, ¿cómo pastor dice así? Entonces, poco a poco en mi corazón surgió un corazón, ¿no? Ya vamos a predicar el evangelio, ya vamos a echar todo nuestro corazón, así estaba. De repente un día con un hermano estábamos pensando, y de repente se presentaba un pastor Park, quien iba a ser expositor de una conferencia. Entonces yo le dije, otro hermano, somos dos, entonces los dos vamos a la radio. ¿Qué vamos a hacer? En la radio nosotros vamos a hablar vamos a hacer una propaganda, hemos dicho, ¿no? ¿Qué propaganda va a ser? Entonces nosotros vamos a hacer así. Al locutor o al que iba a grabar le dijimos, ¿no? Estamos preparando una gran, aquel tiempo, campaña evangelística era. Entonces yo dije, campaña evangelística. Entonces, ¿cómo va a ser la letra? Dicen. Entonces dijimos, nosotros le vamos a decir gran campaña evangelística con el pastor Oxo Park, quien ha predicado en Europa, en Sudamérica, ahora en Asia, todo así hemos hecho, ¿no? Ahora en Sudamérica con el tema el secreto del perdón eterno del pecado. Ya, hasta ahí. Después vamos a colocar, fueron sanados de las enfermedades, librados de los demonios, los paralíticos fueron, ¿cómo se dice? Ya, sanado o parado, ¿no? Así, ¿no? Así hemos hecho. Claro, yo no puedo emitir, o sea, ese locutor que ha hablado, gran campaña evangelística con el pastor Oxopar, quien ha predicado el evangelio, fueron sanados de las enfermedades, los paralíticos fueron, no sé, todo así, era como una propaganda bien grande, parece. También hemos hecho unos volantes, como 100.000 volantes. Afiche, usted sabe, como 3 metros, por ahí, algo así, como 5.000. Eso, afiche chiquito también, así. Adhesivo también para auto, ¿no? Cantidad, pero éramos dos personas, aparte del pastor y otros más, ¿no? Los dos ya fuimos a repartir. Entonces, aquel tiempo, claro, los dos estaban, claro, habrá otros hermanos, ¿no? Pero los dos que nos peleábamos los dos también, ¿no? Porque venía el basurero, el que limpia. ¿Usted qué está haciendo? Está ensuciando la vereda, dice. Porque nosotros repartimos, porque era cantidad, ¿no? Porque era 100.000 y teníamos que terminar los 100.000. Pero ya cansado también. Entonces mi amigo, el otro hermano, decía, como nos ha reñido los que hacen limpieza, nos ha reñido. Entonces mi amigo dice, no, ¿sabes qué? Por mí tú trabajas. Si yo no ensucio, tú estás despedido. Dice. Entonces los dos nos animamos, entonces ya sigamos repartiendo, no hay problemas. Pero me veía que Dios trabajaba poderosamente. Llegó el día de la campaña, el día de la conferencia, cuando Pastor Park ha llegado. Cuando ha llegado el Pastor Park, preparamos creo que 200 sillas, algo así. Pero hemos dicho nosotros, sana, enfermo, paralítico, todo así. Yo he visto, estaba bajando, de repente un hombre con un paralítico ha entrado, ¿no? O sea, agarrando en algo así. También con silla de rueda también ha entrado. Ya. Yo me asustaba, me escapaba porque no quería subir pues al primer piso. Porque era flaco, pues. Entonces yo dije, no, me voy. De repente en esa conferencia ya está predicando pastor. Me acuerdo que como la radio, muchas cosas hemos hecho, ¿no? Me acuerdo que agarraba la Biblia y así mostraba. Hasta ahora tengo mi sueño, como me he soñado, parece algo así. Entonces, me veo cómo se levantaba el pastor, ¿no? Entonces, poco a poco ya se ha llenado. De repente arriba se ha rebalsado, ¿no? Entonces los invitados ya se han parado ya.
Pero han levantado la silla ya, porque cantidad de personas ya no podía entrar, por eso ellos se han parado todos. Ya. Entonces ya las gradas más, todo lleno estaba. Primera vez había participado en esa conferencia con Pastor Par. Desde aquel tiempo me veía que Dios trabaja poderosamente, así me sentía. Entonces también Dios va a obrar en mi corazón, así vivía. Así ya pasó, ya pasando tiempo, un año por ahí. Yo estaba enfermo de cabeza antes de recibir la salvación. Por eso he entrado a una tomografía computarizada. Tiene varias cabezas. Porque cuando dejaba algo, ya estaba enfermo, por eso iba al hospital. Un día ha venido otro expositor. Ese expositor ha dicho, mañana a las 8 de la mañana voy a orar por los enfermos, ha dicho. Por eso todos vengan aquí, así. De repente esa mañana varios enfermos han aparecido. Yo estaba allá atrás, porque también enfermo era. Entonces yo dije, yo quiero recibir oración en posición de mano por pastor. Entonces de repente el pastor estaba aquí, y 2 pastores había, entonces dijo, aceite de unción, ¿dónde está? Aquí está. Entonces me dijo, tu hermano, ¿qué estás haciendo aquí? No, estoy esperando que me ore por mí. No, tú vení aquí, ¿qué estás haciendo aquí? No hay tanta gente, por eso tiene que orar. ¿Yo voy a orar? Yo estoy esperando oración, pero yo voy a orar, no. Pero no podía, o sea, yo dije, yo me he puesto un poco nervioso. Y porque los hermanos o algún enfermo, ya pastor puede orar, pero yo no, así he pensado. Porque los enfermos, digamos que está enfermo, si yo oro, no se van a sanar. Entonces, tú me has orado, por eso yo no he sanado, va a decir, ¿no? Bueno, así pensaba. Entonces ya, dentro de mi corazón yo pensaba, ¿quién soy yo? O sea, dentro de mi corazón ya hay algo que ya... ¿Quién soy yo y quién puede orar a Dios? Ya. A otro hermano más le dijo, hermano, tú agarra el aceite. A mí me dijo, tú vas a orar, vas a poner en posición de mano, así vas a orar. Aquí había una fila, un pastor también, otro, un pastor, otro pastor, así varios, ¿no? Entonces yo oraba, yo iba a orar, ¿y ahora qué voy a decir yo? Si digo sana está bien, pero... Entonces tenía que buscar dentro de mi corazón qué hay. Según la Biblia, Gálatas dice, juntamente estoy crucificado yo. Sí, ya no vivo yo, dice, ¿no? Así es. Ya no vivo yo, entonces Cristo vive en mí. Entonces Cristo, quien pone la mano, va a sanar, así. Ya, hermana, agarra ya aceite, unción, así decimos, ¿no? Oramos, ya todo oramos. No sé si cómo pasó, pero ya así oramos, ¿no? Sí pasó. Desde aquel tiempo pensé, Jesucristo, quien vive en Jesucristo después de haber recibido la salvación, después que he obtenido el perdón de pecado, ya entró a mi corazón. Entonces, Jesucristo ya puede cambiar a las personas, así pensé. A veces yo le digo a mi esposa, yo voy a cambiar a fulano. Entonces me dice, ¿cómo vas a cambiar vos? Bien orgulloso eres, me dice. No puedo cambiar, le digo. ¿Cómo vas a cambiar? No, voy a cambiar. ¿Por qué? Si Jesús, por eso oraba, yo decía así, Señor, yo no voy a poner las manos, sino usted ponga las manos. Como hace años atrás usted ha puesto en posición de mano, fueron sanados los enfermos, todos así. Entonces, todos sanaron, todos así. Entonces, así estaba viviendo, ¿no? También me veía que Dios está trabajando, así estaba. Pero de repente, pasando tiempo, yo decía que el lugar que yo voy, todo cambia, así yo decía, ¿no? Porque los apóstoles, también lugar que pisaban, ¿no? Todo cambiaba. Entonces yo también decía, yo voy, tal lugar va a cambiar. Si se encuentra conmigo, ya la gente se va a sanar, así yo pensaba. Entonces así pasaba, ¿no? Entonces, un día una señora me ha hablado, ¿no?
no sé de cómo, pero ella me dijo, yo tengo un cliente, un inquilino, era una hacienda, entonces yo soy encargado de esto, pero tengo un inquilino, una señora, no quiere salir. Pero yo pienso que tú puedes sacar. Yo le dije, sí, tú puedes sacar. Entonces, yo no sabía qué decir, ¿no? Entonces, mañana yo vengo a tu casa. Sí, vienes. Entonces, de repente entramos a esa casa, pero antes siempre yo tiemblo, ¿no? Pero tengo que despojarme de mí mismo, echar todo. Entonces, yo, por favor, Dios, ayúdame. Si no pasa nada, si ese inquilino no sale, entonces, él es un falso, me va a decir, así pensaban. Entonces yo fui, pero ese inquilino él me ha presentado. Solo la señora ha dicho, él es el nuevo inquilino que va a quedarse. Yo, pero no era eso, pues. Ya, por favor, ¿puede chequear? Ya, esto es así, como ha dicho, entonces he chequeado todo, ¿no? No, por 2 años no quería salir su inquilino, pero ese día milagrosamente salió, dice. Por eso ella, señora, ya Pollo, te voy a invitar todo, así me decían. Pero una cosa yo creía, de que Jesús está conmigo. Jesús está conmigo, por eso ya puede cambiar. Así vivía, ¿no? Me he olvidado, ¿no? Me he casado, les dije, no, pero... Pastor un día me dijo, cásate, entonces yo le dije, no me caso. Ya, de paso, ¿no? Pero de repente un día yo le dije, pastor, ¿qué? La fulana, no, esa fulana se quiere casar conmigo. ¿Ah, sí? Sí. Y también la mengana también quiere casarse conmigo. Así le dije. ¿Acaso? Sí. Entonces, desde aquel tiempo me dijo, tú tienes que orar a Dios. Si puede orar a Dios, claro, yo tengo ¿cómo se dice? Mi forma, mi ser o mi gusto, no sé qué, hace algo así. Desde aquel tiempo oré a Dios, Dios, por favor, quiero casarme con una mujer, algo así. Pasando 1 año o 2 años por ahí, yo le dije, pastor, me voy a casar una mañana, ¿no? El pastor dijo, aleluya, me dijo, ¿no? ¿Y con quién te vas a casar? No sé, pero me voy a casar. De repente un domingo, entonces dije, me voy a casar, señores, porque era mayores, ¿sabes? No había señoritas aquel tiempo, puro mayor. Yo dije, me voy a casar. ¿Cómo se va a casar? Algunos hermanos después que me he casado me dijeron, nunca he creído que tú has testificado diciendo que te vas a casar. Nunca he creído, pero yo ahora hoy creo de que así te vas a casar, me dijo, ¿no? Porque aquel tiempo oraba a Dios, pero según la Biblia dice que me iba a casar, así dice. Le estaba leyendo Biblia, entonces ya, me voy a casar. Pasando 2 semanas por ahí, el pastor me dijo, tú te vas a casar, hay una hermana en Bolivia, porque yo vivía en otro país, ¿no? En Bolivia. Entonces yo le dije, pastor, ¿tú puedes casarte con ella? Entonces yo le dije, pastor, ¿qué dice ella? Ella dice que sí, quiere casarse. Bueno, entonces hablamos por aquel tiempo había, por computadora se podía hablar. Yo le dije, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Ya, en 1 semana llego. He llegado a La Paz, a Santa Cruz, ¿no? Lo único que le pregunté a mi esposa, yo le dije, ¿tú quieres casarte conmigo? Sí, dice. Entonces yo le dije, yo voy a tener muchos problemas. ¿Y así mismo quieres casarte? Sí, dice. Entonces ya no hay problema entonces. ¿Dónde vives? La Paz, dice. Por eso venimos a La Paz, donde mi suegro, todo, así hablamos, ¿no? Yo le dije, también mentí, ¿no? Aquel tiempo. A mi suegra les dije, nos hemos conocido. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 años. 2 años nos conocimos. Sí, quiero casarme ahora, me voy a casar. Mi suegro no quería. ¿Cómo? Pero rápido se va a casar, así. Entonces mi suegro me dijo, no voy a participar porque... No, ¿por qué no vas a participar? No, tengo que mandar el traje
En mi traje tengo que hacer, entonces recién puedo ir. Entonces yo le dije, ¿tú no tienes un traje de anterior? Entonces me dijo que tengo. Entonces con eso nomás no hay problema. Ya así nos hemos casado, ¿no? Entonces cuando yo leía la Biblia, oraba a Dios, Dios me decía que, yo no sé pero bien, pero yo decía, ¿con quién me voy a casar, Dios? ¿Será de este país o de otro país? Así oraba a Dios, ¿no? Dame señal. No sé, pero dame un señal, le decía. Ah, sí, va a ser de otro país. ¿Y cómo voy a recibir? De avión, dice. Ah, sí, de avión voy a recibir. Por eso, el día que me he casado, estaba esperando a alguien que me regale boleto de avión. Porque Dios me había dicho de que tú te vas a casar y vas a recibir en aeropuerto, así me había dicho. Por eso esperaba, pero ese día nadie me regalaba boleto de avión. Entonces así pasó. Pero pasando tiempo, ya me fui, ¿no? Volví a otro país. En la frontera, estaba en la frontera. Creo que 1 semana, 2 semanas. No podíamos entrar. Por esa razón regresó mi esposa y yo me fui así por tierra, entrado, pasando, no sé, 1 semana por ahí. Estaba yo en el aeropuerto parado, esperando a mi esposa. Dios ha hecho conforme a la palabra, conforme a lo que Él me había prometido. Por eso yo pienso que Dios trabaja muy bien. Cuando oraba a Dios, yo le decía, yo no he estudiado mucho. Por eso yo decía, por favor Dios, yo quiero que ella sea más inteligente que yo. También que haga las cosas muy bien, más superior que yo. Porque yo voy a ser famoso, así pensaban. También pensaba, yo quiero que sea no bajita, sino de mi tamaño, porque yo bajito soy. Por eso de mi tamaño tiene que ser. Porque mi papá también decía, ay, mira, el tío se ha casado, su mujer bajita, pero él alto es, así. Entonces yo pensaba, claro, así es, pero si yo vivo así, entonces mi papá también va a reclamar eso. Por eso, entonces cuando llegaba de otro lado, entonces, espero que sea mi tamaño, así yo decía. Entonces, así ha pasado, ¿no? Conforme a lo que había pedido Dios, Dios ha hecho. Entonces, así ya, todo lo que yo pedía a Dios, Dios me ha permitido así. Pero una cosa muy bien he aprendido, esa es la fe que transmite la iglesia. Porque podía conquistar todo. Pero así viviendo hasta ahora, me veo que Dios da su gracia, nos da su gracia y su gran bendición. Por eso también ayer tenía que despojar de mi propio pensamiento, porque yo tenía que viajar, pero de repente ya en el camino dije, no, voy a tirar mi pensamiento, voy a aceptar lo que la Biblia está diciendo, lo que la iglesia está doblando su corazón, entonces ahí voy a ir. Así pasó, ¿no? Así pasando ya vivo, por eso estoy feliz, ¿no? Tengo 2 chicos y dos varones y 2 nenas. Porque yo solo soy, por eso yo pensaba, mis hijos 2 tienen que ser para charlar, ¿no? Chica también 2 tienen que ser para charlar. Así. Pero justito tenemos así. Justito, ¿eh? No sé, así está pasando, ¿no? Pero, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así, 100% es por la gracia de Dios, así Dios ha dado su gracia. Por eso a veces pienso, ¿no? Ya, donde yo voy, ya se cambia todo. Así a veces pienso, ¿no? Pero una palabra vamos a buscar. Libro de San Juan.
San Juan. San Juan capítulo 14, versículo 12. San Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Según esta palabra dice que de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. O sea, hará también, ¿no? Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Según Jesucristo dice que si ustedes, los que creen en Jesucristo, va a hacer la misma obra que Jesucristo ha hecho. Así dice, ¿no? Entonces yo pensaba, como un día yo dije, cuando predicaba el Evangelio, yo le decía a un señor, Señor, yo estoy aquí ahora. Como estoy aquí, toda esta ciudad se va a cambiar, yo decía. Entonces así predicaba, pero de repente el Señor, su corazón dice, antes la alcaldía venía, este puente por 2 años estaba dejado, pero usted ha venido y se ha cambiado, dice. Entonces su corazón a poco flotaba, entonces él pensaba, ¿quién es usted? Entonces yo le dije, ya, tú tienes que escuchar mi palabra, entonces la palabra de Dios va a trabajar. Poco a poco su corazón estaba. El hombre era la mitad de cuerpo paralizado, estaba paralizado. Por eso con él tenía su pasaje para tomar bus gratis. Y al mismo tiempo tiene que tener un acompañante. Yo era su acompañante. Por eso gratis iba, gratis. Ya, llévame a tal lugar, vamos ya. Pero un día estaba compartiendo la palabra, yo le dije, entre ustedes, ¿quién quiere que ore por ustedes? Justo había predicado el libro de Marcos, entonces los discípulos poniendo la mano ya sanaban enfermos, ¿entiende? Entonces yo le dije, si yo orara por usted, Dios va a sanar. Entonces así, ya, así convocado, entonces oraba por él. Pasando 1 mes, 2 meses, un día me llamó, ¿sabes? O sea, allá estaba. Mira mi mano, dice. Así nomás, no sé, parece que caminaba, algo así. Pero un día levantó su mano. Dice que abrió su garrafa, ¿no? Sí, ya abre. Dice. Pasando tiempo, ha levantado su brazo. Pasando tiempo, ya caminaba ya. ¿Me entiende? Ahora murió ya, hace años atrás. Ha resucitado, ¿no? Antes de morir, me ha mandado una carta. Me dijo, muchas gracias, pero ya creo que ya había muerto, ¿no? Porque él tenía moto, también empezó a manejar bicicleta y también moto, así. Fue sanado, así podemos decir, ¿no? Porque yo creo que Jesucristo, que nos dio poder, toda potestad, según esta palabra dice que ustedes harán las obras que yo hago. Igual que Jesucristo, ¿no? En su corazón, ¿cómo piensa usted? ¿Puedo sanar o no puedo sanar? O así, no sé. Un día estaba parado en el hospital. Era así. Justo yo había entrado al hospital y justo la sala se estaba cerrando. Poquito hora de visita, ¿no? Estaba cerrando. Por eso la doctora cerrado estaba por ahí y yo estaba por entrar. Yo le dije, doctora, un segundito voy a orar a Dios. ¿Para qué voy a orar a Dios? Para que sanen los niños, dijeron. Ya, un ratito, ora. Entonces ora, Señor Jesús, tú que orabas así. Jesucristo mismo, quien así. Entonces oré.
Entonces ese día también se sanaron los niños, por eso tenían agradecimiento por causa de que fueron sanados, ¿no? Pero dentro de mi corazón así yo pensaba, ¿no? De que Dios, Jesucristo, así trabaja. Amén. Un día fui a Surani, Copusquía, no sé, hace años atrás. Pero solo, Copusquía tiene que ir, solo los que tienen auto, dice. Me han llamado la encargada de Surani, o yo creo que era una hermana. Me dijo, ¿tiene auto? No tengo auto. Entonces no puede ir, no sé. Entonces he pensado yo, ¿acaso los que tienen auto nomás pueden ir? Claro, yo tengo auto, pero varios, ¿no? Solo llamo chofer, venga, entonces me lleva, no sé. Entonces, tenía que acompañarme a Surani, entonces yo fui con un hermano. Entonces yo le dije, seguramente en ese Copusquía debe haber un auto que va y seguramente pasa, porque mi pueblo también va, varios autos hay. Así que, no hay problema, por eso fui. Fui con un hermano Joel se llama. Entonces me ha llamado a las 4 de la mañana. Él me dijo, hay una flota que va cerca, por ahí va a pasar, me dice. Y ahora, yo estoy atrasado, le dije. Estoy atrasado y recién voy a llegar todavía a La Ceja. Ahora, ¿dónde está? Aquí está. Entonces yo le dije, dígale al chofer, cuando llegue a Chacachi, que me espere. No, dígale, hermano, dígale, el Alberto Mamani dice que cuando llegues a Chacachi, que me espere. Entonces le preguntó el hermano, sí, dice que te va a esperar. Bueno, entonces yo alcanzo, pues. Por eso llegué, me había esperado, ¿no? La flota. Entonces llegando allá, entonces yo le dije al hermano, ¿dónde es? Pues que allá es 3 horas, me ha dicho, ¿no? Hay que caminar. Ya está bien, vamos. Entonces yo le dije, por este camino no puedes ir, sino directo vamos a cortar. Directo, así. Él era gordito, yo flaco, ¿no? Entonces más rápido yo caminaba, ¿no? Ya, apúrate, hermano, vamos a llegar. Llegamos casi 2 horas para a Copusquía. Y he predicado una vez en la mañana y en la tarde más. Después he salido, yo le dije, Jesús está con nosotros, o había dicho, creo, Jesús está conmigo, así creo. Pero cuando he salido no había auto. Pero yo había predicado, Jesucristo está conmigo, así había predicado, ¿no? No sé, tal vez habrá gritado, no sé, pero Jesús está conmigo. Entonces estábamos saliendo, pero el hermano dice que no hay auto. Nuevamente tenemos que ir al cerro, más o menos 4, 5, 6 de la tarde, por ahí vamos a llegar. Y como es subida, por ahí más todavía. Entonces yo dije, pero yo justito había salido, yo le dije, Jesús está conmigo, pero ahora, ¿cómo va a decir? Así pensaba, ¿no? De repente, aquel tiempo estaba al lado de un hospital o centro de salud había. Al lado del centro de salud había, entonces una doctora nos llamó. Venga, ¿será que nos puede ayudar a sacar el cuadratax? No sé, la llanta, ¿no? ¿Puede sacar? Entonces el hermano le dijo, ¿y quién viene? Una ambulancia viene de allá, dice. ¿Y nos va a llevar? Eso no sé, pero sí, pero el hermano dice, ayudamos, si ayudamos, pero si nos va a llevar, vamos a ayudar, si no, no, dice. Entonces yo le dije, no, pero deberíamos ayudarnos ya, pero de una vez. Pero llegó la hora, o sea, ayudamos, nos sacamos la llanta, llegó la ambulancia. Cuando llega la ambulancia, dijo, no puedo llevar a ustedes, lo siento mucho. Solo enfermo sí, pero un hombre sano no puede. Entonces yo le dije, por favor, yo tengo que llegar, le dije. Ya, 2 somos, uno de los 2. ¿Quién? Yo soy más importante. El hermano no pasa nada, pero yo más importante. Ya, entonces vamos, me dijo, ¿no? Ya vamos. Así volamos con ambulancia, ¿no?
pero cuando yo veía que vacío era ese lugar, ahora yo voy, después de eso he ido, pero ya tengo miedo porque ya está viniendo el minibús, sale, antes no había, pero ahora ya hay una línea que entra a Copusquía. Pues ahora yo voy, ya, no, me tengo que ir a la 1, por eso a la 1 ya me vengo corriendo, ¿no? Pero esa vez no, parece que era un loco, por eso yo, oye, Dios va a trabajar, Dios va a obrar, así había predicado. Tomando ambulancia llegamos, estábamos viniendo, ¿no? También subió una señorita del cerro, parece así. Entonces llegamos a un lugar, una tranca, ¿no? No, antes del tranque el doctor dijo, tú eres paciente, me dijo, ¿no? A mí, tú eres paciente y la señorita es su hermana quien está cuidando, por eso ambulancia viene, o sea, policía viene, entonces usted tiene que echarse en la cama. Ah, cierto, yo paciente soy. Entonces estaba chequeando el celular, pero paciente, esta tiene que estar enfermo, no tiene que reír nada, mirar el celular, dice. Entonces ya dejé, ¿no? Entonces llegamos al lugar donde guardia de policía, ahí en la tranca. Entonces le dice, tuk tuk, toca. Y el policía dice, venga. Entonces el doctor, el chofer, dice, estoy con paciente. Entonces ya de eso viene el policía, entonces ha mirado, rápido, vaya, rápido. Entonces llegamos hasta Chacachi, ¿no? Me veía que Dios estaba ayudando o trabajando. Porque Jesús vive en nuestro corazón, por eso, ¿no? Por eso así, Dios está obrando, ¿no? Maravillosamente. Por eso yo después así viviendo, de vez en cuando, mi hermana dice, escribe, tenemos un grupo de WhatsApp, dice, Diosito nos va a ayudar, dice. Entonces yo le dije, hermana, ¿por qué tú hablas? Diosito estás haciendo lo mínimo, no sé. ¿Cómo puedes hablar así? Yo le dije, el creador que es todo el universo, ese es Dios. Por eso tú tienes que creer en Dios que es todopoderoso, por eso no puedes escribir. Desde aquel tiempo ha cambiado su vocabulario, ¿no? Por eso Dios es todopoderoso. Así. Entonces así yo le digo, ¿no? Entonces viviendo también viviendo, mi hermana, otra hermana dice, ay, estoy cansada de trabajar, dice. ¿Sí? Le digo. Otro también, yo estoy agotado, porque toda la noche he trabajado. Entonces yo le pregunto, ¿qué es eso? Yo no entiendo, ¿qué será trabajar? No, le digo, ¿puedes responder qué es trabajar? ¿Y tú qué haces pues? Dice, no, yo solo estoy mirando cómo Dios está trabajando para mí. Entonces, Dios está trabajando para mí, así yo le digo, ¿no? Entonces tu Dios trabaja. Entonces tu Dios, ya por tu Dios vamos a orar. Tu Dios va a trabajar, entonces para nosotros, por eso tú tienes que orar por esto, por aquello, todo me da, ¿no? Por eso a veces mi mamá dice, ay, llévamelo la ropa, pues, orámelo por mi salud. Sí, voy a orar. Él también, fulano también va a dar examen, por eso orámelo a Dios. Ya, vamos a orar a Dios para que apruebe el examen. Entonces, cuando había aprobado, ya, gracias por la oración, porque ya ha aprobado. Así pasa, ¿no? Pero me veo que Dios estaba trabajando muy bien. Nosotros, no sé, pero nosotros, así hablando, ¿no? Dentro de mi corazón, así cosas existían, ¿no? De que después de haber recibido la salvación, Jesús vive, entonces como Jesús hace las cosas, así puedo hacer, así pensaba. Pues un día así estaba compartiendo yo le dije, entre ustedes, ¿me pueden responder quién ha hecho leucemia, cáncer, sida? ¿Quién ha hecho? Todos respondían, diablo, han dicho, ¿no? Sí, diablo ha hecho, sí. Entonces yo le preguntaba, ¿no? Si al diablo, ¿quién ha hecho?
¿Quién ha hecho al diablo? Ya, Dios también, ¿no? Entonces, todas las enfermedades, como cáncer, leucemia, todo eso, ya, Dios ha hecho. Entonces yo le dije, entre ustedes, si digamos, tienen enfermedad, pero si ustedes solo piensan, Dios, tú me has dado esta enfermedad, ya un ratito, pero ahora por favor llévatelo esta enfermedad. Si orara así, se lo va a llevar Dios, le dije, ¿no? Pero pasando, no sé, unos días, una semana, me ha llamado. ¿Puedes venir a mi casa? Sí, ¿para qué? No, venga, queremos mostrar algo, vamos a comer, dice. Entonces, me ha mostrado, ¿no? No sabía yo tampoco. Dice que tenía que operarse por alguna, no sé, algo, ¿no? No sé, algo. Pero después de que había escuchado de que Dios, tú me has dado esta enfermedad, ahora llévatelo, le había dicho, después nuevamente ha sacado otro resultado, dice que aquí hay, pero aquí no hay nada, dice. Entonces, ¿quiere decir que se lo ha llevado Dios? Sí, se lo ha llevado Dios. Dios todopoderoso es, dice, por eso. Dios así, me veía que Dios, nosotros, si realmente nos ubicamos quién está con nosotros, puede ser maravilloso, ¿no? Trabajaba en la Cámara de Diputados. Cuando trabajaba, como yo les digo, no tengo un cartón, pero cuando yo trabajaba, yo llevaba mi credencial aquí adentro. Cuando iba a ministerios de diferentes, Ministerio de Autonomía, toda esa educación, todo, yo le decía, por favor, quiero entrar a tal lugar. Entraba, entonces sacaba, ¿no? Porque yo soy del segundo poder. O sea, Cámara de Diputados es el segundo poder del Estado, ¿no? O sea, tiene poder, ¿no? Entonces yo le decía, por favor, yo soy, pero por favor, ¿será que me lo puede hacer este documento? Claro, sí, no hay problema. Ya no más, sí, ya no más. Rapidito conseguía, todos los documentos rápido conseguía, ¿no? Pues algún doctor, porque trabajaba con 7 doctores, entre ellos, yo era el inferior de todo, pero ellos decían, el Alberto tiene algo que nosotros no tenemos. ¿Qué tiene él? Yo me estoy rogando, pero él dice que no, así, ya está solucionado todo. Entonces yo me veía que el Señor Jesucristo está conmigo. Si Jesucristo está conmigo, ya, ¿quién contra nosotros? Algo así dicen. Si Jesús está con nosotros, ya todo Dios va a trabajar. En todo va a obrar, así pienso, ¿no? Por eso un día, pastor ha venido, pastor estaba yendo a Viacha, no sé, hace unos meses atrás. Y estaba yendo a Viacha, entonces yo le dije, yo aquel tiempo estaba en el taller. Entonces yo dije, pastor está yendo a Viacha. Pastor está yendo a Viacha, entonces voy a jalar un ratito. Entonces yo le dije, pastor, sí, me enteraba que usted va a ir a Viacha. Por eso, solo 5 minutos puede entrar a mi taller. 5 minutos, sí, no hay problema, me dijo, ¿no? Entonces mandé ubicación, entonces le dije o sea, que pase, ¿no? Ha pasado. Entonces le llamaba a mi hermana. Le dije, ¿qué se llama? Pastor está viniendo. Dije, ¿pastor? Sí. ¿Dónde está? Tenemos un sobrino, ¿no? Que tiene 2 años, más o menos, un poco más. O ya, más grande ya es. ¿Dónde está el Gilmar? No, está en la casa. Pero pastor está pasando por acá. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que lo lleven? Sí, porque como pastor va a pasar por acá, va a orar a Dios y el niño va a hablar, le dije, ¿no? Claro, no hay problema, ya. Rapidito va a venir pastor y entonces yo le dije, ¿puede orar por fulano? Y no habla. Sí, no hay problema. Ahora está hablando, ¿no? Ha orado, después ya se fue. Pero habla también. O sea, lo que yo pienso de que Dios ya vive en nuestro corazón. Viviendo en nuestro corazón puede hacer
ustedes han leído la Biblia, ¿no? Ha sanado enfermo, los paralíticos también han saltado, todo ha hecho. ¿Ustedes cómo se siente? ¿Cree que puede sanar enfermos? Así. Dios va, Dios, porque nosotros no, pero Jesús que vive en nuestro corazón hace. Había una vez, hace años atrás, hay una palabra, no sé, alguna persona alguna vez escuchaba, yo también, dice, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, así varias veces así reclamaba, ¿no? Pero un día yo le dije, pastor, ¿por qué dicen que la gente, por qué dicen que algunos hermanos dicen que no podemos hacer nada, somos débiles? ¿Por qué dice así? Pero yo le voy a explicar algo, le dije. Yo entiendo al revés. No es que no pueda hacer nada. Así yo le dije. Ya, por ejemplo, le dije, según la Biblia, dice que, a ver, vamos a ver, San Marcos, vamos a buscar. San Marcos, capítulo, San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Voy a leer. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo le dije al pastor, no, pastor, según la Biblia dice que, por tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo es, o sea, creed y os vendrá, o sea, va a recibir. Entonces, ¿sabes cómo hice, pastor? Le dije yo oré a Dios, le dije, no. Hice una obra, le dije. ¿Cuál obra ha hecho usted? Yo hice una obra, le dije. Oré aquel tiempo, ¿no? He orado por un reloj. Entonces, pero la Biblia dice que ya, si ora, entonces va a venir. Mi obra, lo que he hecho, he creído en lo que Jesús me ha dado, así. Entonces, por eso cada mañana yo me pongo mi reloj, porque ya me ha dado, le dije. ¿Así? Y claro, ya había recibido, ¿no? Creo que 6 relojes he recibido ese día. Esta semana también yo le digo a mi esposa, ¿no? Mi esposa dice, tú te compras ropa solito, para mí no me compras, dice. Pero yo le digo, una persona debe orar a Dios. Dios va a dar. Entonces yo le dije, yo voy a hacer 12 trajes. 12 trajes va a hacer, sí, todo el año tengo que andar con mi traje. Fui donde mi sastre un día, ¿no? Necesito 12 trajes. ¿Qué? 12 trajes. Claro, en la cuarentena se ha muerto fulano, me engana, acá está 12, dice. Porque no han recogido, ¿no? Ya sabe mi talla, ya está, listo. 12 trajes. Pero, aunque no pago mucho, pero ellos me han dado, ¿no? Ayer también, tú no tienes traje, ¿no ve? No, no tengo. Entonces, hazte hacer traje, toma. Así me dijo, ¿no? Sí, está bien. Pero me veo que Dios trabaja así. Nuestro corazón ante Dios, ¿no? ¿Cómo está? Entonces, Dios va a trabajar. Pero muchas veces nosotros como no nos damos cuenta quién vive dentro de mi corazón. Por eso, uno no puede hacer nada, así puede vivir. Satanás también como engaña, ¿no? Tú eres débil, por eso tú no puedes. Claro, la verdad no puedo, pero si Jesús está en mi corazón, va a hacer. Por eso, gracias a Dios que vivimos muy bien, y gracias a Dios que hasta ahora, por eso mi familia también dice que tú vas a la iglesia, ¿no? Dice, tu Dios te escucha, así dice. Realmente, después de haber recibido la salvación, Jesús ya ha trabajado poco a poco. Por ello, nuestro defecto es muchas veces nosotros no tiramos nuestro pensamiento.
según nuestro pensamiento ya actuamos y queremos, o sea, se mezcla, ¿no? Se mezcla. Usted café con leche sabe tomar, ¿no? Pero ya está mezclado, quiere decir que está adulterado. Pero leche, café, ya separado, ¿no? Así. Pero veo que Dios ha trabajado hasta ahora. Me acuerdo de que un día ha venido Pastor Kim, y justo aquel tiempo teníamos que tener comunión con Pastor Kim y mi esposa y yo. Mi esposa dice que al Pastor Kim le dije, pastor, mi marido muy pobrecito es, dice. Por eso lloraba amargamente mi esposa. No tiene plata, nada. Claro, hace 10 años atrás, no sé, más o menos por ahí. No tiene. Entonces el pastor me preguntó, ¿tú qué tienes? ¿Dónde trabajas? Estoy buscando trabajo, así, le dije. Aquel tiempo, entonces el pastor también preguntó, ¿qué tiene? Mi mamá me ha regalado un terreno, con eso estoy. ¿Y a dónde vives? Yo le dije, soy cuidador de una casa. Porque mi hermano me ha prestado, cuida la casa, entonces, ahí vive, ahí estoy viviendo. Entonces me dijo, tú estás ahorrando el dinero, sí. En vez de pagar alquiler, ahorra, ¿no? Sí, Entonces, pero a mi esposa le dijo, tu marido es rico, así le dijo, ¿no? Así, sí, tu marido es rico es. Después ha reaccionado también, ¿no? Aquel tiempo yo también pensaba, claro, un hombre, ya yo le reclamaba a Dios, pastor ha dicho de que yo soy rico, pero tú eres Dios, un rico ¿cómo es? Tiene auto, tiene casa, bueno, tiene todo, pero yo no tengo. Pero tú estás hablando de que yo soy rico, entonces, conforme a lo que tú has dicho, así será. Pasando un tiempo, de repente me han llamado del banco. Entonces me dijo, ¿tú no quieres plata? Sí, quiero plata. Entonces ven al banco. Ya, pero el mínimo. Entonces yo le dije, yo soy fabricante, le dije, ¿no? Entonces yo le dije a la cajera, yo soy, ¿qué se llama? Soy gerente general de confecciones. Está bien, entonces vamos a prestar plata, dice. Entonces ese día me han dado plata, ¿no? Pasando tiempo, ¿no? Hacer algún trámite, me han dado plata. Entonces no sabía qué hacer la plata. Por eso vine a la iglesia. Él le buscaba al pastor. Pastor, ¿dónde está? No está, dice. Entonces me fui, ¿no? Pero voy a cuidar la plata muy bien, así estaba diciendo, ¿no? Aquí estaba llevando. Llegué a la ceja, después tomé otro auto, me había dormido. Cuando he buscado parece que ya no había plata. Ahora, pero Dios, tú me has dado plata, ¿no? Sí, entonces debe estar aquí. He buscado de nuevo, aquí había estado. Así me ha pasado, ¿no? Entonces mi hermano me preguntó, ¿qué vas a hacer con tu plata? No sé qué hacer. Ya, entonces préstame a mí. Ya, está bien, te presto. Entonces, pasando un mes por ahí, aquí está tu plata, vení a comer. Entonces con mi esposa fuimos a comer. ¿Y qué vas a hacer? No sé, yo tampoco no tengo idea, no sé qué cosa, pues lo que voy a hacer. Cómprate auto, me dijo, ¿no? Pero no va a alcanzar, es poco. No, yo te vendo. Ese auto trabaja, entonces yo te vendo, ya así quedamos. Así no hay problema. Entonces, no me devuelvas la plata, solo auto que está trabajando, así nada más. Entonces ya así cambiamos, ¿no? Entonces, hasta ahora trabajamos por la gracia de Dios. Nosotros si reconocemos a Dios en todas las cosas, Dios va a bendecir. Porque Dios hace las cosas según su voluntad. Por eso hasta ahora sí, ahora sí, creo que el año pasado me he mudado a otro lugar, ¿no? Me he mudado y me veo que Dios me ha dado también casa, ¿no? Porque un día mi mamá me dijo, yo le dije, este terreno vos no quieres, me dijo, ¿no?
pero aunque quería, pero no tenía plata para construir. Entonces yo le dije, este tamaño voy a construir, así, 6 metros, ya hay calamina más, ya está. ¿Cómo vas a construir así? Nos haces quedar mal a la familia, dice. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, yo quiero construir, pero mi mamá no quiere. Entonces yo le dije, Dios no quiere esto. Dios debe querer mucho más. Por eso cambiamos, pero ahora hemos cambiado y hemos edificado, ¿no? Hemos edificado por la gracia de Dios. No pensaba, ¿no? Porque cuando yo me he parado delante de un pariente, él me dijo, voy a construir planta baja, primer piso, segundo piso, así voy a construir. 120 metros cuadrados, así va a ser. Entonces yo también le dije, los dos estamos hablando, ¿no? Tú, ¿cuánto tienes? 200,000. ¿Y tú? Yo tengo 20,000. ¿Cómo va a ser con 20,000? Claro, yo también me río por mis 20,000, él también se ríe porque yo tenía 20,000. ¿Cómo puede hacer? Pero de repente, aunque así, según mi capacidad no se puede, pero Señor Jesús lo va a hacer. Entonces ya lo ha hecho, ¿no? Muy bien. Veo que Dios está trabajando en nuestro corazón, solo nosotros tenemos que acordarnos quién vive con nosotros. Vamos a volver San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, y las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nosotros, si realmente Jesucristo está, mejores que Jesucristo, o sea, mucho más podemos hacer. Amén. Sí, esta mañana hasta aquí voy a compartir. Llegó la hora rápido. No he podido terminar Corintio, pero está bien. Por eso estoy muy agradecido ante Dios y también creo que Dios va a trabajar para cada uno de nosotros. Sí, en esta mañana, como es cada principio del mes, tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Sí, vamos a invitar para que ore para el pan al diácono Martín Quispe. Él va a orar para el pan. Sí. Amén, queridos hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos por esta reunión y también, Señor, hoy en Santa Cena realizamos, Señor, y también, Señor, por este pan representa tu cuerpo destrozado en esa cruz Calvario. Representa, Señor, que tú has sufrido por nosotros, por llevarnos el pecado del mundo, Señor. Y te agradecemos, Señor, tu palabra dice cada vez que realizamos, recordamos, Señor, tu muerte, Señor, en esa cruz Calvario. Gracias, Señor. Hoy día, Señor, todo tu pueblo que reciba este recuerdo, Señor, que recordamos, Señor, esa muerte en esa cruz, Señor. Gracias, Señor. Así te pido esta mañana en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Sí, aún algunos que todavía no han recibido la salvación, esta vez no puede tomar, pero cuando reciba la salvación, puede tomar el pan. Sí. Sí, en esta mañana vamos a cantar el himno número 100 en el Monte Calvario, la primera estrofa.
En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Entonces, si ya todos han recibido, entonces vamos a invitar al diácono Jorge Parrado para que pueda orar por el vino. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor. Cada primer domingo de cada mes nosotros recordamos, Señor, su muerte, esa ofrenda que usted hizo con su Hijo para que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado. Estamos agradecidos así, Señor, hoy escuchando también la palabra. Sabemos que usted trabaja, Señor, en nuestros corazones. Usted tiene muchas cosas ocultas para nosotros todavía, Señor. Por eso permítenos siempre un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Gracias, Señor. Sabemos que el vino representa su sangre, Señor. Así nosotros este día hacemos memoria, Señor, de esa muerte tan preciosa, Señor, que a través de su muerte nosotros hemos recibido nueva vida, Señor. Gracias por todo, Padre, así en esta mañana. Oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Todos están recibiendo, ¿no?, el vino. Después de oración, anuncio. Sí, yo creo que todos ya han recibido
Entonces, vamos a orar a Dios. Dios Padre, te agradecemos porque creemos de que tú estás con nosotros. También creemos de que tú trabajarás en vez de nosotros. La verdad, después de haber recibido la salvación, desde aquel tiempo vive con nosotros. También cada día usted está junto con nosotros. Te agradecemos por todo lo que ha hecho hasta ahora. Señor, bendice a cada hermano, hermana. También algunos hermanos han llegado hoy, pero dele su gracia para que continuamente la palabra de usted pueda levantar a ellos, Señor. También algunas almas que están ya ordenados para poder obtener la vida eterna. Señor, sálvele a ellos también, Señor. Gracias te damos por todo. En esta mañana estamos muy agradecidos porque usted nos ha enviado al culto para poder recibir la palabra de usted. Gracias, bendice a todos los pastores quienes están pastoreando en Bolivia, también los evangelistas y seminaristas, Señor. Dele su gracia a ellos, Señor. Señor, bendice también el CLF que se va a realizar, Señor, en Estados Unidos. Señor, dele su gran gracia a cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos por todo, porque usted ha levantado al pastor Oxopar, quien anuncia el Evangelio en todo el mundo, Señor. Así queremos encomendar toda nuestra vida en su mano, que durante la semana también usted protéjanos de su gracia. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora vamos a ir con los anuncios. El hermano Rodrigo va a anunciar. Sí, muchas gracias. Antes de culminar el culto dominical, quiero dar algunos anuncios que son muy importantes. Por favor, todos los hermanos, podemos considerar y tomar en cuenta. Tenemos eventos internacionales de CLF con el pastor Oxupar de manera presencial en México del 14 al 17 y en Nueva York del 18 al 21 de abril. ¿No, hermanos? Como ustedes saben, justo, ¿no? Pastor Andrés ha viajado para estos eventos a nivel internacional. También entre los hermanos, si desean viajar, de verdad las puertas están abiertas, pueden empezar a tramitar, tal vez hay algunos requisitos, directamente, no a oficina llamando o comunicándose con el guía de zona, van a poder tener la mayor información posible. ¿Ven, hermanos? ¿Desean viajar, hermanos? De verdad es un gran evento, ¿no? No pierdan esta oportunidad. El siervo de Dios está llegando, ¿no? Recientemente Pastor Oxupar estaba en Israel, ¿sabían? Espero que estén siguiendo las redes sociales, el Facebook, ¿no? Van a poder ver ahí toda la información. Y este tiempo, ¿no? Por la gracia de Dios está llegando a Sudamérica. Entonces, espero, ¿no? Por la fe, juntos podemos avanzar para poder participar, hermanos. También hay, ¿no? Como de parte de, ha habido un mensaje, ¿no? Que ha llegado, pastor, pero esto lo van a estar difundiendo los guías, ¿no? Acerca de una ofrenda especial, ¿sí? Para el apoyo en el desarrollo de estos dos grandes eventos, ¿sí? Espero que los hermanos también, juntos, echando nuestro corazón, también podamos ofrendar. Amén, hermanos. Entonces, esta información les va a llegar igual a través de los guías, ¿sí? Espero que el corazón de los hermanos esté dispuesto para apoyar, pues, ¿sí? Para el Evangelio. También, hermanos, hay una cuenta, ¿sí? Hay una cuenta exclusivamente para anunciar el Evangelio a nivel Bolivia, ¿sí? Como ustedes saben, tenemos diferentes áreas y también estamos, ¿no? En diferentes lugares de Bolivia, prácticamente en los 9 departamentos. Entonces, todos los hermanos que quieran hacer una ofrenda de amor, pueden hacerlo depositando al Banco Visa. El número es el 213-84018 y está a nombre de Diácono Jorge Parrado. Entonces esperamos, ¿no? Que los hermanos también puedan considerar esta parte y de verdad esta ofrenda es exclusivamente para el Evangelio. También, hermanos, tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar, el Evangelio de Juan, ¿no? A nivel nacional todos los miércoles. ¿Por qué canal, hermanos? Canal 27, Cristo TV, 30 minutos, ¿sí? Entonces inviten, hermanos, y el reprise justamente son los días sábados,
¿no? Los días sábados, hermanos. Entonces, esa también espero que puedan aprovechar, ¿sí? Los miércoles a las 7 de la noche y los sábados 6 de la tarde, Canal Cristo TV a nivel nacional. Todos los domingos también tenemos culto especial con el pastor Oxupar, predicación dominical, ¿sí? A las 7:30 de la noche. Están abiertas las inscripciones para las academias para los niños, fútbol, ballet y danza. Todos los hermanos, ¿sí? Que tal vez tienen sus hijos, quieren invitar a los niños, inscriban, ¿sí? Una gran oportunidad, de verdad, viendo a los niños cómo ellos van aprendiendo, ya desde niños van formando también su corazón y sobre todo van recibiendo la guía del siervo, ¿sí? Es una gran oportunidad, hermanos. Pueden también comunicarse con hermana Noemí Sánchez, quien les va a brindar igual toda la información, ¿sí? Qué necesidades, qué requisitos, horarios y otros detalles más. También, hermanos, pedimos oración por el viaje de los siervos, ¿sí? Este tiempo muchos siervos, no solo Pastor Andrés, sino de diferentes iglesias están viajando para ir a este gran evento a nivel internacional, ¿no? En México y en Nueva York. Entonces, vamos a orar juntos, ¿sí? Por los siervos, para que también Dios grandemente pueda trabajar. También por la casa pastoral y por la compra del terreno para la iglesia. El anterior domingo fuimos juntos, ¿cierto? Un lugar muy hermoso, muy amplio, ¿sí? Entonces todos orando a Dios podemos avanzar y decidir en nuestro corazón qué es lo más importante. Amén. Amén. Muy bien. También el servicio de ofrendas, hermanos, lo podemos hacer aquí en la iglesia o también podemos de manera virtual, ¿no? Haciendo un depósito en el Banco Unión. El número de cuenta es el 1-163-64840 y también está a nombre de diácono Jorge Parrado. ¿Sí? Todos los hermanos que quieran hacer depósito de ofrendas, diezmos, lo pueden hacer haciendo un depósito en el Banco Unión. Bueno, hermanos, estoy muy agradecido. Quiero despedirme con los hermanos que han estado siguiendo la transmisión a través de las redes sociales, lo que es el Facebook, ¿sí? Y invitarles a que puedan participar. Bueno, muchas gracias con todos los hermanos, pero todavía no hemos terminado, ¿sí? Por favor.